Días a todas las personas que nos acompañan. Al ser las 9:02 hora de San José, Costa Rica, sede de este tribunal, procederé a la notificación de la sentencia del caso Hidalgo y otros versus Ecuador, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 67 del reglamento del tribunal. Paso la palabra al secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, para que haga algunas precisiones de la Eh, notificación. Muchas gracias, señora presidenta. El día 18 de octubre se envió una comunicación a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informándoles que el día de hoy se procedería a la notificación de la sentencia y se les solicitó que acreditaran las personas que estarían presentes en esta notificación. La sentencia también se está enviando por medios electrónicos a las partes y a la Comisión Interamericana. Una vez terminado el acto de notificación, la sentencia y el resumen oficial de la misma se publicará en el sitio web del tribunal y se dará a conocer por sus redes sociales. Este acto de notificación está siendo transmitido en vivo por las redes sociales del tribunal. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad representada por Carla Leiva, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a las víctimas y sus representantes, las señoras y los señores. María Yuri Monserrat Hidalgo Pacheco, víctima. Gustavo Adolfo Hidalgo Bravo, víctima. María Cristina Meneses Sotomayor, defensora pública interamericana. Elizabeth del Rosario Rodríguez Díaz, defensora pública interamericana. Henry Salina Alcivar Zambrano, representante. Y Henry Alejandro Alcivar Bermúdez, representante. Asimismo, se da la bienvenida a la representación del Estado de Ecuador, en esta oportunidad representada por Alonso Fonseca, agente, Carola Ricaurte Calderón, agente alterno, y Juan Carlos Álvarez León, agente alterno. A continuación, la señora presidenta del tribunal, jueza Nancy Hernández López, procederá a la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Procederé a notificar la sentencia del caso Hidalgo y otros versus Ecuador emitida por este tribunal el día 28 de agosto del presente año. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consideración de los hechos y a la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Ecuador, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, en perjuicio de Gustavo Washington Hidalgo por la tortura y su ejecución extrajudicial ocasionada por agentes estatales mientras se encontraba bajo su custodia. Además, declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial por falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos, así como por la violación a la integridad personal y los derechos a la niñez, por las afectaciones sufridas en perjuicio de sus familiares. La Corte por unanimidad decidió: 1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Ecuador. 2. También por unanimidad, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Gustavo Washington Hidalgo. 3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 o 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la Convención, así como las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura por la falta de investigación de los hechos cometidos en contra del señor Gustavo Washington Hidalgo, en perjuicio de Luz Esperanza Hidalgo Zubiaga, Vicente Alonso Lucas Hidalgo, Gustavo Adolfo Hidalgo Bravo, María Alejandra Hidalgo Bravo, Mari, Mariyuri Monserrat Hidalgo Pacheco y Washington Miguel Pacheco Cedeño. El Estado es responsable. Punto 4. El Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Luz Esperanza Hidalgo Zubiaga, Vicente Alonso Lucas Hidalgo, Gustavo Adolfo Hidalgo Bravo, María Alejandra Hidalgo Bravo, Mari Yuri Monserrat Hidalgo Pacheco y Washington Miguel Pacheco Cedeño. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la niñez consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Gustavo Adolfo Hidalgo Bravo, María Alejandra Hidalgo Bravo, Mari Yuri Monserrat Hidalgo Pacheco y Washington Miguel Pacheco Cedeño. Asimismo, por unanimidad, la Corte dispuso que 5. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 6. El Estado continuará las investigaciones relativas a todos los hechos ocurridos a Gustavo Washington Hidalgo. 7. El Estado brindará la medida de rehabilitación en un plazo máximo de 6 meses contado a partir de la recepción de la solicitud. 8. El Estado realizará las publicaciones ordenadas. 9. El Estado pagará las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de la medida de rehabilitación, indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, reintegro de costas y gastos y reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 10.
El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 11. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Paso la palabra al señor secretario del tribunal. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se ha notificado la sentencia en el caso Hidalgo y otros contra Ecuador. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Doy por terminado el acto de notificación en este caso. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Gracias, señor. Yo me llamo Ángelo Ayol, actualmente tengo 22 años, el 17 de septiembre del 2014, yo era estudiante del Colegio Mejía. Ese día hubo manifestaciones en contra del régimen de Rafael Correa. Nosotros con un grupo de compañeros salimos por la calle Venezuela hacia la calle Vargas. Entonces yo estaba en dirección norte-sur. Aproximadamente estaba a unos 2 metros del cerco policial, porque se entiende que si tú no estás manifestándote algo, los policías no tienen por qué detenerte o algo. Yo estaba en la vereda de la izquierda cuando de repente los policías arremetieron con todo, estaban a pie, estaban con motos, estaban con perros, estaban con caballos, y entonces mi reacción fue correr, pero ya fue muy tarde. Yo sentí ya golpes en mi espalda que me mandaron hacia el piso, la calzada de la calle Vargas. Es ahí cuando yo sentía golpes por todo lado, estaba sometido contra el suelo y una motocicleta me pasa por la pierna izquierda y por el brazo derecho. Entonces me pisan 2 motocicletas distintas. Es ahí cuando los policías me pegaban en la cabeza, en la cara, en los tobillos, me insultaban y estaba atropellado por las motocicletas, por 2 motocicletas. Y los policías me gritaban, me insultaban que me levante y una motocicleta se paró y que me iban a llevar detenido. Yo estaba aturdido por los golpes, el atropellamiento, todo. No podían subirme a la moto y tuvieron que esposarme hacia atrás y golpearme, y a mí me pusieron en la mitad de la moto. El policía que iba manejando iba en la mitad y un policía iba atrás. El policía que iba manejando, como estaban puestos cascos, me daba su cabeza hacia para atrás y me daba en mi nariz y en la cara, y el policía que iba atrás mío me iba pegando con algo contundente en la parte posterior de la cabeza. La motocicleta no avanzó ni 2 metros y yo perdí el conocimiento. Para nosotros fue un golpe bastante fuerte, bastante duro, saber que a uno de mis hijos le torturaron, le golpearon, le desmayaron. A mí lo que me hace despertar fueron los golpes que me han estado dando los policías. Yo inconsciente con las esposas para atrás, y los policías se dan cuenta que yo me desperté. Me insultaron, es ahí cuando perdí parte de mis 2 muelas. Estaba esposado para atrás y los policías en ese momento me lanzaron gas directamente a los ojos. Desde la cabeza hasta los tobillos tenía golpeado a mi hijo. Los tobillos eran morados porque le han pisado con las botas los policías. Salí con cuello ortopédico, cojeando y todo eso. Tuve complicaciones después sin poder hacer deporte. Entonces, después de eso, decidimos con mi familia poner una denuncia. Nos querían hacer pasar como que fuera un delito de tránsito, argumentando que por la razón que a mí me atropellaron las motocicletas. Y ahora, cuando pasó esto de octubre, nosotros vimos cómo fue. O sea, fue tanta la indignación y para mí fue un dolor volver a revivir. Todo eso para nosotros nos ha causado estas secuelas, la desconfianza hacia la policía y también la unión en mi familia. Siempre hemos sido unidos, pero ahora somos mucho más, porque tenemos que cuidarnos unos a otros y porque ese amor no debe desaparecer nunca. Y a 106 días de prisión fueron sentenciados los policías acusados de torturar a un grupo de presos del Centro de Rehabilitación Social de Turín, Cuenca. Tanto la defensa como la fiscalía no están conformes con la sentencia establecida por el Tribunal Penal. Fue una sentencia de más de 100 días de prisión para 37 de los 42 agentes policiales, los cuales habrían incurrido en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto en servicio. Bueno, hay una reparación integral. Entre una de ellas es que la sentencia forma parte ya de la reparación integral. Otra reparación que se ordena es directamente que el comando de policía tome acciones en torno a la capacitación en tema de derechos humanos. Todo se dio cuando los sujetos fueron acusados de torturar a un grupo de presos en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca. Esto en mayo del 2016.
Hay 37 personas condenadas por un delito de extralimitación de funciones. Hay 4 personas que se absolvieron. El tribunal les declaró inocentes y una persona que no se dio a la resolución en virtud del estado de gestación en que se encuentra. Según lo que dicen abogados defensores de los policías, apelarán esta decisión. Vamos a apelar obviamente esta sentencia, pues consideramos que no guarda armonía la probanza dentro de la causa con lo que efectivamente se dijo dentro de una sentencia. No estamos de acuerdo obviamente con la sentencia, respetamos mucho la decisión del órgano jurisdiccional, pero nosotros consideramos de que se cumplen los requisitos del tipo penal, del artículo 151, hay una vulneración, un derecho humano a personas privadas de la libertad. Informó Julio César Saona. Mientras tanto, sobre esta sentencia a los policías acusados de extralimitación en la cárcel de Turi, la ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció. Esto dijo. Estamos revisando la sentencia, pero entiendo que esa es la definición y nos corresponde cumplir las órdenes de los jueces, depurar la institución si es que corresponde, porque si es que existe una falta, si es que existe un delito, pues lo que corresponde a la Policía Nacional es que esos servidores reciban la sanción que la ley da para estos casos y eso es lo que nosotros vamos a obedecer. Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la tortura y muerte de Aníbal Aguas Acosta en el año 1997. El Estado ahora deberá pagar una indemnización, reconocer su culpa y juzgar nuevamente a los responsables de ese crimen. Francisco Garcés en el siguiente reportaje presenta un recuento de ese caso. El Estado ecuatoriano es responsable de la tortura y muerte de Aníbal Aguas Acosta en Machala en 1997. La Corte Interamericana de Derechos Humanos los sentenció a pagar una indemnización a la familia, reconocer públicamente su responsabilidad e investigar y sancionar a los responsables del crimen. La muerte fue el 1 de marzo de 1997, pocos días después de la caída del gobierno de Abdalá Bucaram y la posesión de Fabián Alarcón. Ese día, Aguas, en estado etílico, ocasionó un incidente en un local comercial y fue detenido por 7 policías. En el trayecto hacia el destacamento fue torturado. Los policías lo llevaron a un hospital en donde lo declararon muerto. La autopsia determinó que murió por un trauma cráneoencefálico. Los golpes llegaron al extremo de que su cabeza fue separada del cuerpo. Los uniformados fueron juzgados por un tribunal policial y en 1999 2 de ellos fueron condenados a 8 años de prisión que debían cumplir en el comando policial de Machala. Nunca ocurrió porque no se presentaron y porque las autoridades no hicieron cumplir la sentencia que la Corte Provincial del Guayas declaró caducada en el 2019. El caso llegó a la Corte Interamericana en el 2003. 20 años más tarde, la familia y el Estado llegaron a un acuerdo de solución amistosa que fue en su mayor parte ratificado por los jueces. Esa sentencia fue notificada este martes. Se ordena al Estado pagar $380,000 de indemnización a la familia de la víctima, organizar un acto para reconocer su responsabilidad e investigar nuevamente y sancionar a los responsables. Desde el 2021, la Fiscalía tiene abierta una nueva investigación por el delito de tortura y ejecución extrajudicial.